Buenos días con todos. El tema de hoy día a tratar va a ser sobre tuberculosis pulmonar y otras infecciones. Bueno, entre los objetivos va a ser repasar aspectos generales de la infección por tuberculosis, epidemiología, patogénesis, sintomatología, definir y comprender las diferentes lesiones que produce la tuberculosis según el tipo de infección, ya sea primaria o secundaria, comprender los signos que definen a la tuberculosis activa versus la inactiva, ¿no? Y ver otros tipos de infecciones que puede haber, ¿no? Como la actinomicosis, isoplasmosis y la aspergilosis. Bueno, en cuanto a la tuberculosis, tenemos a que esta es una enfermedad que ya que acompaña al ser humano desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la primera imagen una momia egipcia de la dinastía 21, ¿no? En la cual se le encontró tuberculosis vertebral, mal de Pot, ¿no? En las investigaciones que se le realizaron. Y aquí en el Perú también tenemos a una momia, ¿no? Que data del año 700 después de Cristo, que es un niño y que también se le encontró tuberculosis vertebral y visceral, ¿no? Y que pertenece a la cultura Paracas. Entonces, la tuberculosis es un mal mundial, ¿no? Y que afecta generalmente a países en vía de desarrollo, ¿no? Este, en cuanto a la epidemiología, tenemos a que representa la 10ª causa de muerte en el planeta y que más o menos tiene un aproximado de 1.6 millones de muertes por año que se debe a esta enfermedad, ¿no? Y que también representa aproximadamente a 4.500 defunciones por día, ¿no? Tenemos a que entre un tercio a un cuarto de la población mundial tiene una tuberculosis latente, ¿no? Mayor del 95% de los casos de tuberculosis se encuentra en los países en vía de desarrollo, ¿no? Y la mayor parte de países afectados van a pertenecer a los continentes africano y al asiático, como la India y la China, ¿no? Como vemos acá. Esta enfermedad ha desplazado al VIH y al SIDA como primera causa infecciosa de muerte en el planeta y es la principal causa de muerte en pacientes infectados por VIH. Bueno, en cuanto a las buenas noticias que tenemos en la actualidad, es que es una enfermedad prevenible y curable, ¿no? Y que globalmente su incidencia ha disminuido aproximadamente un 2% anual, de forma anual. Bueno, este es unos gráficos de pastel, ¿no? Que representan la distribución de los pacientes que tenemos en el Perú, de acuerdo en el primer gráfico, de acuerdo al, este, al, al sector de salud donde son atendidos. Por ejemplo, tenemos a que de los aproximadamente 31.000 casos de tuberculosis en el Perú, la mayor parte, casi 77 o 78%, están siendo atendidos en el MINSA, ¿no? Aproximadamente de 17-18% en salud y lo restante en otros sectores de salud, ¿no? Como tenemos a la Fuerza Naval, a la PNP, ¿no? Entre otros. Y el mayor porcentaje de los pacientes se encuentran distribuidos entre Lima y Callao, ¿no? A nivel de todo el Perú, ¿no? Que representan aproximadamente un 57% de todos los infectados, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico de pastel. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, ¿no? Que suele afectar a los pulmones y es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, hay diferentes tipos de especies del bacilo, ¿no? Y que la mayor parte de la enfermedad que lo va a producir es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que representa mayormente la infección mayor en el 95%. También tenemos al Mycobacterium bovis, al africanum, al microti y al corneti, ¿no? Todos estos cinco especies de tuberculosis forman el complejo, ¿no? Del Mycobacterium tuberculosis. Bueno, a tener en cuenta que este bacilo esta bacteria es una bacteria bastante especial, ¿no? Porque es una bacteria que es bacilo alcohol resistente, ¿no? Que para su tinción, para poder reconocerlo, tiene una pigmentación, es una tinción especial, ¿no? De 100 Nielsen, ¿no? Su tamaño es aproximadamente de 3 micrómetros. Se considera una bacteria aeróbica estricta, ¿no?
y su pared es bastante especial, ¿no? ¿Por qué? Porque en la pared bacteriana va a contener, va a tener componentes que le van a ayudar a sobrevivir, ¿no? Dentro del sistema inmunológico del ser humano, ¿no? Por ejemplo, tenemos que entre sus componentes tenemos a la membrana bilipídica, ¿no? La cual le va a otorgar la propiedad, ¿no? La capacidad de ácido alcohol resistencia, ¿no? También tenemos a los peptidoglucanos, la cual va a formar una barrera, ¿no? Ante fármacos, y la lisis osmótica, ¿no? Que le pueden producir y conllevar a la muerte de la bacteria, ¿no? También está compuesto por el arabino galactano, ¿no? Que le va a dar una propiedad hidrófoba, ¿no? De gran resistencia a la bacteria. Y aquí tenemos también a los ácidos micólicos, ¿no? Que le va a dar su capacidad de virulencia y su adhesión a los macrófagos, ¿no? Al sistema inmunológico. Y entre los componentes principales que tiene la bacteria va a ser el lipoarabino manano, ¿no? La cual le va a permitir fijarse a los macrófagos alveolares, como ya vamos a ver más adelante, cómo es que ingresa a los macrófagos, ¿no? También va a permitir su proliferación y va a inactivar la acción fagocítica del macrófago, ¿no? Ese es un componente bastante importante que está dentro de la pared y que le va a permitir a la bacteria sobrevivir, ¿no? Al sistema inmunológico dentro del cuerpo. También tenemos que está compuesto por el factor del cordón, ¿no? El cual va a inhibir la proliferación leucocitaria y va a contribuir a la formación de granulomas en el pulmón. Y por último, está compuesto por sulfátidos, ¿no? El sulfátido le va a dar la potencia, va a potenciar al factor de cordón y va a inhibir la unión del fagosoma con el lisosoma, como vamos a explicar. Bueno, en cuanto a los mecanismos de transmisión, como ya sabemos, ¿no? Una persona que esté infectada por la tuberculosis pulmonar va a través de la tos, o cuando habla, o cuando ríe, ¿no? Va a expulsar los bacilos al medio ambiente, y estos, a través de aerosoles, va a ser inspirado por otra persona, ¿no? Por ende va a adquirir la infección, ¿no? A través del aire. Entonces, pero también puede haber otros tipos de mecanismos, ¿no? Como la vía oral, digestiva, ¿no? Entre otros. Entre los mecanismos de defensa del cuerpo, en primer lugar tenemos a los cornetes y vibrisas, ¿no? Los cuales van a contener vellosidades, ¿no? Pequeñas, que pueden proteger de ciertas partículas externas, ¿no? Pero como el tamaño de la micobacteria es bastante pequeña, ¿no? De tan solo 3 micras, va a ser prácticamente imposible, ¿no? De que lo pueda detener, ¿no? Como segundo, barrera de defensa, el sistema respiratorio va a tener al epitelio traqueobronquial, ¿no? El cual, como sabemos, es un epitelio cilíndrico ciliado, estratificado con células caliciformes, ¿no? Las células caliciformes van a ser capaces de producir moco, y este moco va a ayudar, ¿no? A la expulsión a la detención y a la expulsión, ¿no? De alguna partícula o al microorganismo que trate de ingresar, ¿no? Al sistema, a la vía aérea. Pero como el tamaño del Mycobacterium es bastante pequeño, también lo va a lograr atravesar, ¿no? al epitelio. Como tercer mecanismo está el reflejo nauseoso, ¿no? Y el mecanismo de la tos, ¿no? Y por último, tenemos que es la última barrera de defensa del cuerpo, son los macrófagos que se encuentran a nivel del alveolo, ¿no? Los macrófagos alveolares, también llamadas células en polvo, ¿no? Entonces, aquí es donde la micobacteria va a llegar al alveolo, ¿no? Va a llegar al espacio alveolar, y entonces el macrófago alveolar lo va a fagocitar, ¿no? Lo fagocita, se va a formar el fagosoma, y como ya le expliqué, dentro de los componentes de la pared celular de la micobacteria que contiene el lipoarabino manano, ¿no? Va a inhibir la fusión del fagosoma que ya se formó encapsulando a la micobacteria. No va a permitir, ¿no? Que se fusione con el lisosoma, ¿no? Para su destrucción. Entonces, esto de aquí
al inhibirlo, a esta fusión del fagosoma con el lisosoma, y que el lipoarabino manano también ayuda a que la micobacteria se multiplique, prolifere, entonces el macrófago, al verse incapaz de poder detenerlo, ¿no? Acude al linfocito T, ¿no? Y le presenta el antígeno, ¿no? de la micobacteria, ¿no? Presenta antígeno, y él, lo que va a hacer el linfocito T, va a producir interferón gamma, ¿no? Y por ende este interferón gamma va a potenciar, ¿no? Es un potente activador de la acción fagocítica del macrófago. Entonces, esto le va a ayudar a que destruya, ¿no? A que destruya a la micobacteria. Pero cuando ya el macrófago se ve superado, ¿no? Por la bastante multiplicación de las micobacterias, ¿no? Esta micobacteria ya produce la destrucción del fagosoma, ¿no? Y también puede producir la destrucción de los macrófagos, ¿no? Entonces, se liberan totalmente, y como ya se explicó los mecanismos de la activación celular, ¿no? Y aparte que los macrófagos producen la interleucina 12, que es un atrayente, ¿no? De los neutrófilos, ¿no? Se van a producir, se van a proliferar alrededor, ¿no? Tratando de encapsular, ¿no? Lo cual va a formar lo que nosotros conocemos como el granuloma, ¿no? Como el granuloma. Entonces, el granuloma va a estar compuesto por macrófagos, ¿no? Los macrófagos, los linfocitos T, ¿no? Y los neutrófilos, ¿no? Y por la parte más externa existen unas células fusiformes, ¿no? Que vendrían a ser las células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales, los cuales van a ser la barrera que van a encapsular totalmente al granuloma, ¿no? Van a encapsular totalmente. Entonces, en cuanto a los tipos de tuberculosis, tenemos a la tuberculosis latente. De los tipos de tuberculosis generalmente depende del estado inmunológico de la persona, ¿no? Si el estado inmunológico es bueno, ¿no? Entonces puede producirse la tuberculosis latente, como ya lo mencioné, la infección es contenida dentro del granuloma, ¿no? Y el paciente no es infeccioso. Aquí pueden estar, todavía puede existir bacterias viables, pero que están siendo contenidas por el sistema inmunológico, ¿no? O las células están totalmente muertas, ¿no? Aquí se forman el tejido caseoso, ¿no? El necrosis caseosa, ¿no? Entonces también tenemos a la tuberculosis primaria progresiva, o también llamada tuberculosis miliar, ¿no? Entonces aquí, como ya lo mencioné, depende del sistema inmunológico de la persona, ¿no? Entonces la respuesta inmune no suele ser capaz de contener la infección, ¿no? Y existe una diseminación hematógena y linfática, ¿no? De la micobacteria a las diferentes partes del pulmón, incluso del cuerpo, ¿no? De diferentes órganos. La tuberculosis postprimaria y secundaria ya vendría a ser una reactivación, ¿no? De la proliferación de la micobacteria previamente instalada, de la infección primaria, o una reinfección también puede ser, ¿no? Secundaria, una reinfección, ¿no? Entonces, se produce generalmente por la presencia de alguna inmunodepresión que presente el paciente, ¿no? Puede ser infecciones como por ejemplo el VIH, ¿no? El uso de corticoterapia, inmunodepresores, o pacientes con diabetes mellitus de repente, ¿no? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo de la tuberculosis, vamos a tener que existen dos, ¿no? Unos que están relacionados con la exposición y los que estén relacionados con la progresión de la tuberculosis activa, ¿no? En cuanto a los primeros, los que están relacionados con la exposición, existe mayor factor de riesgo en los pacientes inmigrantes, ¿no? De zonas endémicas, pacientes que viven en la pobreza, exclusión social, y personas sin acceso a sistemas de salud, ¿no? De servicios de salud. También residentes de instituciones y sus cuidadores, ¿no? Por ejemplo, personas que están en las prisiones, en las residencias, en hospitales, ¿no? Y también tenemos a los factores relacionados con la progresión de la tuberculosis activa. Por ejemplo, tenemos a los pacientes menores de 5 años y ancianos, pacientes inmunodeprimidos, ¿no?
pacientes con una infección tuberculosis reciente o conversión de los test en los últimos 2 años, ¿no? Y pacientes también con cáncer, diabetes, silicosis, ¿no? Asociados a drogas vía parenteral también, ¿no? Pacientes drogadictos, ¿no? A vía parenteral. Y también depende de la virulencia de la cepa, ¿no? Del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta es la morfología de la tuberculosis pulmonar en forma microscópica, ¿no? Cómo es que histológicamente se visualiza, ¿no? Más o menos las células fusiformes, ¿no? Epiteliales. Y acá se encuentran incluidos los macrófagos, los linfocitos, ¿no? Y los neutrófilos. Y esta es una vista macroscópica, ¿no? Donde está el foco de Gauss, ¿no? El foco de Gauss que sería, como ya lo mencioné, la formación del granuloma, ¿no? Para contener la infección dentro del parénquima pulmonar, ¿no? Y cuando existe un paso de las micobacterias a los ganglios linfáticos o a los conductos linfáticos pulmonares, ¿no? Se produce el complejo de Gauss, esta unión, ¿no? El compromiso pulmonar más linfático es el complejo de Gauss. Pero cuando existe una calcificación ya de este foco pulmonar y de los ganglios linfáticos, ¿no? Ya se conoce como el complejo de Rank. Entonces, en cuanto a la clínica, la tuberculosis primaria o la tuberculosis primaria latente generalmente son asintomáticas, cualquiera de las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico lo está conteniendo, ¿no? A la infección, está localizándolo, no nada más al pulmón, ¿no? No permite su diseminación. En cuanto a la tuberculosis primaria progresiva y a la secundaria, aquí sí puede dar sintomatología como fiebre, ¿no? Tos con expectoración mayor de 2 semanas, pérdida de apetito, pérdida de peso, ¿no? Anorexia, disforesis, fatiga, disnea. Y este es un resumen, ¿no? de las diferentes lesiones que pueden producir los diferentes tipos de tuberculosis, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, para diferenciar entre la primaria y la secundaria, ¿no? La primaria es la primera infección y la secundaria es la reactivación, ¿no? De la infección previa, ¿no? La tuberculosis primaria se asocia a los nódulos de Gauss, como ya lo mencioné. Si se asocia el nódulo de Gauss o el foco de Gauss con un compromiso linfático, se conoce como el complejo de Gauss, ¿no? El ranque ya es la clasificación de los mencionados, ¿no? Y la primaria afecta generalmente a los campos medios e inferiores, mientras que la secundaria generalmente afecta a los segmentos apicales, ¿no? Y posteriores de los lóbulos superiores y a los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, ¿no? En cuanto a la sintomatología también varía entre cada tipo de tuberculosis. Generalmente la primaria es asintomática y que se da con mayor frecuencia en los niños, ¿no? Y en adultos puede presentar pérdida de peso, fiebre, tos, hemoptisis, ¿no? La primaria. Y la secundaria, sí, la mayor frecuencia es su presentación con astenia, ¿no? Sudor nocturno, pérdida de peso, febrícula, hemoptisis. Bueno, en cuanto a las radiografías, a la radiografía también existe cierta diferencia entre la primaria y la secundaria, ¿no? No es al 100%, ¿no? Pero sí se puede presentar determinadas lesiones con más frecuencia en cada tipo de tuberculosis, ¿no? De presentación. En la primaria, generalmente, puede ser que la radiografía tenga un componente, o sea, se vea normal, ¿no? Aquí aparecen primero las manifestaciones radiológicas antes que las clínicas, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que primero se puede manifestar en las imágenes y el paciente puede estar totalmente asintomático, ¿no? Puede haber consolidación lobar, atelectasia, que es generalmente en niños y que se debe a compresión, ¿no? de la vía respiratoria por adenopatías, ¿no? Por linfadenomegalias, ¿no? También se puede presentar como derrame sin afectar el pulmón, ¿no? Sin afectación del pulmón. La adenopatía iliar es frecuente, como ya lo mencioné, en niños, en la primaria, ¿no? Y en adultos inmunodeprimidos también se puede presentar, ¿no? La adenopatía iliar. La cavitación y la diseminación miliar en la primaria son bastante raras, ¿no? Son bastante raras. Y aquí generalmente en la primaria curan por calcificación, ¿no? Y la radiografía en los pacientes con tuberculosis secundaria generalmente dan un patrón en consolidación de mal definidas, ¿no?
Aquí sí la cavitación y la diseminación miliar son frecuentes, ¿no? Son frecuentes. Y las adenopatías y el derrame son también infrecuentes, ¿no? Y pueden producir estenosis de la vía aérea. Y como ya lo mencioné, también puede haber afectación de otros órganos, ¿no? Dice, más diseminada, como se puede presentar como tuberculosis extrapulmonar, ¿no? A nivel de ganglios linfáticos, de los órganos genitales, ¿no? Del sistema neurológico central, ¿no? Osteomuscular, ¿no? Peritoneo, o sea, a nivel peritoneal, ¿no? Cutáneo y renal también puede haber, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de cada uno depende del órgano al cual afecte, ¿no? Entonces, la tuberculosis primaria, como ya lo mencioné, generalmente se presenta como adenopatías, ¿no? Como adenopatías y compromiso a nivel parenquimal, ¿no? Como la formación del complejo de Ghon, ¿no? El derrame pleural es raro y la diseminación biliar también es bastante rara, ¿no? Entonces, aquí en la primera radiografía de la izquierda tenemos una radiografía en póstero anterior, ¿no? Eh, Bien subexpuesta, ¿no? Adecuadamente inspirada, ¿no? Centrada, bien colimada, en la cual se visualiza, ¿no? Una radiopacidad a nivel de ilio izquierdo, ¿no? Que provoca el ensanchamiento ipsilateral de este ilio, ¿no? De este ilio. Y además se visualiza una radiopacidad a nivel paratraqueal derecho, ¿no? Y lo cual nos sugiere, ¿no? Que pueda ser secundario a crecimiento linfático, ¿no? De adenopatías, ¿no? Que puede ser secundaria a la infección primaria, ¿no? Por tuberculosis. Aquí en el gráfico del centro, en la radiografía del centro, en la radiografía posterior de tórax, ¿no? Se ve una radiopacidad, ¿no? De bordes definidos en tercio superior de mi tórax izquierdo, ¿no? Y que está asociada a una radiopacidad lineal, ¿no? Que se orienta o que se dirige hacia el ilio ipsilateral, ¿no? Y que puede ser secundaria. Esto de aquí es sugestivo, ¿no? Del complejo de Ghon, como ya lo mencioné, que es el compromiso pulmonar, ¿no? Como vemos aquí, que es el foco de Ghon, y eso es el compromiso linfático, ¿no? Y además se visualiza una radiopacidad, ¿no? Que se encuentra haciendo el signo de la silueta positivo a nivel de la ventana aortopulmonar, ¿no? Aortopulmonar. Y aquí en la radiografía de la derecha, ¿no? Tenemos que se visualiza una imagen radiopaca, ¿no? De densidad cálcica, ¿no? Que se ubica a nivel de tercio medio de mi tórax derecho, ¿no? Y además se visualiza pequeñas radiopacidades, ¿no? Pequeñas radiopacidades a nivel periliar derecho, ¿no? Ipsilateral, ¿no? Entonces, si nosotros unimos estos dos compromisos, que nos sugiere, ¿no? La calcificación del foco de Ghon y de las adenopatías, ¿no? Y es un complejo de arranque, ¿no? La imagen que está mostrando acá, ¿no? Como ya lo mencioné, la tuberculosis primaria se puede manifestar como derrame pleural sin compromiso, ¿no? Sin compromiso incluso parenquimal, ¿no? Entonces, aquí en la radiografía de la izquierda, no es una radiografía en póstero anterior, no, en antero posterior, sí, en antero posterior el signo de la cara de búho, ¿no? Entonces, una radiografía en un antero posterior, bien colimada, ¿no? Su, adecuadamente inspirada, ¿no?
en la cual se visualiza una radiopacidad en 2/3 inferiores de emitórax derecho que borra el seno costo diafragmático, ¿no? Y cardiofrénico ipsilateral, ¿no? Y que además hace signo del menisco, ¿no? Signo del menisco. Entonces, y además se puede visualizar un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento contralateral del borde cardíaco izquierdo, ¿no? Del mediastino, ¿no? Hacia el lado contralateral. Entonces, lo cual nos puede orientar para hacer un diagnóstico de un derrame pleural, ¿no? Un derrame del lado derecho. Bueno, y la tuberculosis primaria también puede producir lesiones, entre comillas, características, ¿no? Y entre ellas tenemos el triángulo de Sluka, ¿no? El triángulo de Sluka, el cual consiste en compromiso, una consolidación, ¿no? Generalmente a nivel del lóbulo medio, ¿no? El cual su base es un triángulo de Sluka, su base va a estar dirigida haciendo el signo de la silueta, hacia el borde derecho del corazón, del mediastino, y el ápice o la punta hacia la parte periférica, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Y esta consolidación va a estar asociado, ¿no? A las adenopatías iliares ipsilaterales, pero como están haciendo, bueno, signo de la silueta, entonces las adenopatías van a ser difíciles visualizarlas, ¿no? Ya, este es igual, esta imagen, esta radiografía de la izquierda, ¿no? Es una radiografía en póstero anterior, ¿no? Una radiografía de tórax póstero anterior, adecuadamente colimada, adecuadamente inspirada, ¿no? En la cual se visualiza una radiopacidad a nivel paratraqueal derecho, ¿no? Que ensancha el mediastino superior, ¿no? Mediastino superior anterior, ¿no? Entonces, aquí además se visualiza este ensanchamiento, ¿no? A nivel iliar derecho, ¿no? Entonces, en este gráfico también lo que se puede visualizar es infiltrados intersticiales lineales, ¿no? Que a predominio de ambas bases pulmonares, ¿no? Vamos aquí en la radiografía. Y esa tomografía, esa es una tomografía de tórax, una tomografía de tórax, corte axial, ¿no? Ventana mediastínica, ¿no? Contrastada, ¿no? En la cual se visualiza, es del mismo paciente, su tomografía, ¿no? En la cual se visualiza imágenes isodensas, ¿no? A nivel paratraqueal derecho y mediastinal anterior, ¿no? En la mediastinal anterior se puede visualizar áreas de baja densidad, ¿no? Áreas de baja densidad, lo cual nos sugiere, ¿no? La posibilidad de que esté produciéndose necrosis gaseosa a nivel de los ganglios, ¿no? Ganglionar. Esta es una diseminación broncogénica, ¿no? De una paciente de 31 años con sintomatología respiratoria, en la cual se visualiza compromiso a nivel de... Esta es una tomografía de tórax, ¿no? Corte axial, ventana pulmonar, en la cual se visualizan imágenes hiperdensas, ¿no? De bordes mal definidos a nivel del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Como vemos aquí. Y además se puede visualizar áreas, pequeñas áreas hipodensas en su interior, ¿no? Lo cual de igual manera nos puede orientar, ¿no? Hacia la posibilidad de que se esté produciendo ahí también necrosis gaseosa, ¿no? Y de la misma paciente tenemos igual una tomografía, ¿no? de tórax en corte axial, ventana pulmonar, ¿no? En la cual se visualiza
de la misma paciente. Engrosamiento, ¿no? Peribronquial, y también áreas hiperdensas, ¿no? De bordes mal definidos que nos puede orientar hacia el compromiso parenquimal, ¿no? De consolidación. Bueno, esta tomografía, ¿no? Esa es para, nos está orientando hacia la presencia de un ganglio subcarinal, ¿no? Que, como sabemos, la tuberculosis puede producir compromiso generalmente, la primaria puede producir compromiso generalmente a nivel ganglionar, ¿no? Es una tomografía de tórax en corte axial, ¿no? Ventana mediastínica, ¿no? En la cual se visualiza una imagen ligeramente hipodensa, ¿no? A nivel subcarinal, ¿no? Aquí tenemos el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, ¿no? Ahí está por el pie de la bifurcación, ¿no? Subcarinal. La radiografía de la derecha es una radiografía en póstero anterior, ¿no? Bueno, no está adecuadamente colimada, está adecuadamente inspirada, ¿no? Subexpuesta, ¿no? En la cual se visualizan múltiples imágenes radiopacas, ¿no? De bordes mal definidos, en 2/3 inferiores de mi tórax derecho, ¿no? Que hacen signo de la silueta con la positivo con el borde cardíaco derecho, ¿no? Y además, en la misma radiografía, en el mismo paciente, se visualiza igual múltiples radiopacidades de bordes mal definidos en 2/3 superiores de mi tórax izquierdo, ¿no? Como... aquí... bueno, pasando a la tuberculosis secundaria, ¿no? Aquí generalmente se manifiesta, una de las características es que se manifiesta con cavitaciones, ¿no? Puede dar diseminación broncogénica, como ya vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿no? La presencia de nódulos centrolobulillares en la tomografía, el árbol en brote también en tomografía, ¿no? Y la presencia de consolidación, tanto en tomografía como en radiografía, ¿no? El derrame pleural y la TB miliar, el derrame pleural aquí es bastante infrecuente, ¿no? A diferencia de la primaria, ¿no? La TB miliar también es bastante infrecuente, ¿no? Y también puede producir afectación a la vía aérea, como vamos a ver más en las imágenes. Bueno, esta es la imagen de la izquierda es una radiografía en póstero anterior, ¿no? No está adecuadamente colimada, subexpuesta, ¿no? Centrada, bien adecuadamente inspirada, en la cual se visualiza una radiopacidad, ¿no? A nivel de tercio superior de mi tórax izquierdo, ¿no? En cuyo interior se visualiza una imagen radiolúcida, ¿no? Una imagen radiolúcida, lo cual nos sugiere la posibilidad de que esta lesión sea compatible con una cavitación, ¿no? Que es característico de la tuberculosis secundaria, ¿no? Entonces, aquí en la radiografía también se visualiza infiltrados, ¿no? Intersticiales, ¿no? Lineales finos, ¿no? A nivel, a predominio de ambas tercios inferiores de ambos campos pulmonares, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha tenemos una tomografía de tórax, corte axial, ventana pulmonar, ¿no? Del mismo paciente, del mismo paciente, la tomografía, ¿no? En la cual ya se visualiza, ¿no? Una imagen hiperdensa, ¿no? Una imagen hiperdensa en cuya interior se encuentra una imagen isodensa, ¿no? Entonces, este es muy sugestivo, ¿no? De una cavitación, ¿no? Una cavitación.
¿no? Que es de la tuberculosis secundaria. Igual que la primaria, la tuberculosis secundaria también se puede manifestar con signos, ¿no? De bronconeumonía, ¿no? De bronconeumonía, ¿no? Entonces, este de aquí es la imagen de la izquierda es una radiografía de tórax en posterior anterior, adecuadamente colimada, adecuadamente inspirada, ¿no? Subexpuesta, ¿no? En la cual se visualiza múltiples imágenes radiopacas difusas, ¿no? Difusas eh, en ambos campos pulmonares, ¿no? Y que nos sugiere la presencia de una bronconeumonía, ¿no? Y esto de aquí como tan solo si consideramos tan solo la radiografía, es bastante inespecífico, ¿no? Para concluir con la presencia de una tuberculosis, ¿no? Se tiene que unir factores epidemiológicos, ¿no? Del paciente, factores clínicos también, ¿no? Entre otros. En la imagen de la derecha es una tomografía, ¿no? De tórax, corte axial, ventana pulmonar, ¿no? En la cual se visualiza, ¿no? En ambos campos pulmonares múltiples imágenes hiperdensas, ¿no? De bordes mal definidos, ¿no? De bordes mal definidos, ¿no? Y que en algunas está produciendo signo de broncograma aéreo, ¿no? Signo de broncograma aéreo. Más adelante tengo una imagen del signo del árbol en brote. Aquí, esta radiografía de la izquierda es una radiografía de tórax en posterior anterior, ¿no? Adecuadamente inspirada, adecuadamente colimada, ¿no? Subexpuesta, en la cual se visualiza, ¿no? Pequeñas imágenes radiopacas, ¿no? A predominio de ambos tercios superiores de ambos campos pulmonares, ¿no? Además se visualiza desplazamiento cefálico, ¿no? Desplazamiento cefálico de la cisura menor, ¿no? Lo cual también está produciendo elevación, ¿no? Elevación del hilio pulmonar ipsilateral derecho, ¿no? Y tracción, ¿no? Tracción de la tráquea, ¿no? Hacia el lado afectado, hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, estos signos sugerentes que está ocasionando esa radiopacidad que se encuentra en el tercio superior de mi tórax derecho, es muy sugestivo que sea secundario, ¿no? A una telectasia cicatrizal, ¿no? Cicatrizal. Entonces, esta es la radiografía y esta es la tomografía del mismo paciente, ¿no? Del mismo paciente. Entonces, esta es una tomografía pulmonar en corte coronal, ¿no? En ventana pulmonar, ¿no? En la cual se visualiza, ¿no? La presencia de unas imágenes hiperdensas, ¿no? En tercio superior de mi tórax derecho, ¿no? Con elevación, como ya lo mencioné, de la cisura menor, ¿no? Y además se visualiza pequeña imagen hipodensa, sugerente de la presencia de bronquiectasia, ¿no? En esta área afectada, ¿no? Acá, en la primera imagen, es una radiografía en posterior anterior, ¿no? Adecuadamente inspirada, ¿no? Subexpuesta, en la cual se visualiza múltiples radiopacidades lineales, ¿no? A predominio de tercios superiores de ambos campos pulmonares, ¿no? Los cuales están conllevando a la atracción, ¿no? A la elevación de ambos cilios, ¿no? Sí, desplazamiento cefálico de ambos cilios pulmonares, ¿no?
Y como ya lo mencioné, eh, esta es la tomografía de una paciente de 65 años, ¿no? En la cual se le diagnosticó una tuberculosis con diseminación broncogénica, ¿no? Diseminada. Entonces, aquí esta es una tomografía, ¿no? Una tomografía de tórax, ¿no? Eh, corte axial, ventana pulmonar, en la cual se visualiza, ¿no? La presencia de pequeños nódulos, ¿no? Centrolobulillares, ¿no? Centrolobulillares, que es lo que generalmente produce, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Afectación centrolobulillar, ¿no? Con engrosamiento, como vemos aquí, como si fuera árbol que estuviera creciendo, ¿no? Árbol en brote, con este engrosamiento de los bronquiolos, ¿no? Centrolobulillares, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, la imagen de la izquierda es de una paciente, las dos radiografías de la misma paciente, ¿no? La imagen de la izquierda fue de una paciente de 44 años, ¿no? Con antecedentes de tuberculosis, ¿no? Se le tomó varios controles a la paciente y no hubo cambio, ¿no? De esta imagen que se visualiza aquí. Eso es una radiografía de tórax, este, no está adecuadamente colimada, ¿no? Subexpuesta, adecuadamente inspirada, ¿no? Centrada, en la cual se visualiza una pequeña radiopacidad, ¿no? En tercio superior de hemitórax derecho, ¿no? En cuyo centro se visualiza una pequeña imagen radiolúcida, ¿no? Que es, esta imagen que ya descritas es muy sugestiva de una caverna, ¿no? Entonces, a la misma paciente se le vuelve a tomar una radiografía 6 años después por nuevamente presentar sintomatología, ¿no? Le hacen su examen de esputo y le encuentran positivo para el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, al tomarle la radiografía, ya le encuentran, ¿no? Que la imagen, la radiopacidad sigue encontrándose en tercio superior de mi tórax derecho, ¿no? Pero aquí ya se visualiza con paredes engrosadas, ¿no? Con paredes engrosadas, y en su interior igualmente se encuentra esta imagen radiolúcida, ¿no? Sugestivo de una caverna. Bueno, ahí la tuberculosis, como vemos, la tuberculosis secundaria este, tiene alto riesgo de producir cavernas, ¿no? Entonces, en esas cavernas puede producirse sobreinfecciones, ¿no? Y entre ellas, una sobreinfección que se puede presentar es secundaria al aspergiloma, ¿no? Entonces, aquí tenemos la presencia de una imagen, ¿no? Radiopaca en ambos tercios superiores de ambos campos pulmonares, ¿no? Que están rodeadas, ¿no? Que están rodeadas por un halo, ¿no? Por una imagen radiolúcida lineal, ¿no? Que están en la parte superior, ¿no? Podemos aquí. Ese es el signo de la semiluna de aire, ¿no? Signo de la semiluna de aire. Entonces, este paciente se le toma para descartar para ver el aspergiloma, ¿no? Se le toma su radiografía, su tomografía en supino y en prono, y esta imagen se desplaza, ¿no? Como vemos aquí, se desplaza. Bueno, y aquí llegó una tomografía, ¿no? De tórax, corte axial, ¿no? Ventana pulmonar, se visualiza, ¿no? Aquí tenemos la presencia de una imagen hipodensa, ¿no? Rodeada de una, de una, de una, de una pared delgada, ¿no? Rodeada de una pared delgada, ¿no? Y asociada también a pequeñas imágenes hiperdensas, ¿no? De bordes mal definidos, ¿no? Que pueden ser secundarias también a tuberculosis, ¿no? Como ya
venimos viendo las diferentes manifestaciones y patrones, ¿no? Pulmonares que puede dar esta enfermedad, ¿no? Entonces, en cuanto a los marcadores radiológicos de actividad que tenemos que tener en cuenta en los pacientes infectados por tuberculosis, ¿no? Uno es que es un marcador de actividad la progresión radiográfica, ¿no? Como ya lo vimos aquí, ¿no? La progresión radiográfica, ¿no? También la presencia de cavitación, ¿no? Y en especial las que son gruesas, ¿no? Son marcadores de actividad, ¿no? La presencia de consolidación, árbol en brote, la tuberculosis miliar o el derrame también son marcadores de actividad, ¿no? Las adenopatías con necrosis central también son marcadores de actividad de la enfermedad, ¿no? El engrosamiento de las paredes del árbol traqueobronquial también, ¿no? Son marcadores. Y tenemos a que si se le realiza al paciente una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Los tuberculomas tienen un índice de captación, ¿no? Mayor de 1.05, ¿no? Eso quiere decir que es activo, ¿no? Que es activo a la captación de lo que se utiliza en este examen, ¿no? Que es generalmente el 18 fluoro desoxiglucosa, ¿no? Que se utiliza para realizar este examen del PET. En cuanto a los marcadores radiológicos de la tuberculosis estable, bueno, se prefiere la palabra estable, ¿no? Antes que inactiva o curada, ¿no? Entonces, entre los marcadores de la tuberculosis estable, tenemos la presencia de lesiones residuales estables, ¿no? Un tiempo mayor de estabilidad por radiología mayor de 6 meses, ¿no? Que no haya cambios en 6 meses. La presencia de infiltrados lineales también, ¿no? La presencia de granulomas calcificados y bronquiectasias también son signos de tuberculosis estable. Bueno, en cuanto a la tuberculosis miliar, ¿no? Son detectadas radiológicamente del 1 al 7% de todos los pacientes que estén infectados por tuberculosis, ¿no? Se presenta generalmente en ancianos, en niños menores de 2 años y en pacientes inmunodeprimidos tienen mayor riesgo de presentar la miliar, ¿no? Y las lesiones son radiológicamente visibles, ¿no? Detectables por radiografía a partir de las 6 semanas, ¿no? de la infección. Entonces, esta es una radiografía en póstero anterior, ¿no? Adecuadamente colimada, adecuadamente inspirada, ¿no? Centrada, en la cual se visualiza, ¿no? Múltiples, presencia de radiopacidades bastante pequeñas, ¿no? Difusas en ambos campos pulmonares, ¿no? En ambos campos pulmonares, como vemos aquí. Y de igual manera, esta es la tomografía del mismo paciente en la cual se visualiza, ¿no? la presencia de los micronódulos, ¿no? Micronódulos difusos, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? La afectación biliar. Bueno, en cuanto a la utilidad de la resonancia magnética en la tuberculosis, bueno, encontré que varios trabajos, ¿no? Reconocen la importancia creciente, ¿no? De la resonancia en la valoración de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entre las ventajas que se encuentran es que son adecuados en niños y adultos, en gestantes y en pacientes que tengan alergia al yodo, ¿no? Son adecuadas también para valoración de adenopatías, enfermedad pleural, pericárdica, ¿no? Y nódulos y masas que puedan simular cáncer también. Como vamos a ver en un momento, en la siguiente diapositiva, cómo se puede confundir a la tuberculosis, ¿no? con un cáncer, ¿no? Y en cuanto a los inconvenientes del uso de la resonancia, es que es menos disponible, ¿no? Y que se requiera sedación en niños pequeños, ¿no? Y otro inconveniente es que no tiene buena valoración en nódulos pulmonares bien pequeños, ¿no? Bueno, entonces la tuberculosis es como un camaleón, pues, ¿no? Que puede simular múltiples patologías, ¿no? Un montón de patologías,
¿no? Por eso es bastante importante tener en cuenta la clínica, ¿no? La sintomatología y todo el aspecto epidemiológico, ¿no? De dónde provenga el paciente, ¿no? Y aquí tenemos el caso de una paciente, de un hombre de 48 años de edad, ¿no? Con una historia de 2 meses de opresión de pecho, ¿no? Tos no productiva, intermitente y pérdida de peso involuntaria, ¿no? No tenía antecedentes médicos, ¿no? Fumaba alrededor de 30 cigarrillos por día y había un estimado de 45 paquetes por año, ¿no? que fume, ¿no? Entonces, al examen físico, todo lo encuentran normal, ¿no? En los exámenes de laboratorio de igual manera, las pruebas de función pulmonar también, ¿no? Y en las radiografías, ¿no? En las imágenes, en los estudios de imágenes que le toman, en primer lugar le toman una radiografía de tórax, ¿no? Esta primera imagen es una radiografía de tórax en póstero anterior, ¿no? Adecuadamente inspirada, adecuadamente colimada, centrada, en la cual se visualiza una imagen radiopaca en tercio medio de mi tórax izquierdo, ¿no? De bordes mal definidos, ¿no? Le toman posteriormente una tomografía para precisar mejor el diagnóstico, ¿no? Y en la cual se visualiza, ¿no? También le logran localizar una tomografía de tórax, corte axial, ventana pulmonar, ¿no? Y en la cual le visualizan una imagen hiperdensa, ¿no? De bordes mal definidos en campo pulmonar izquierdo, ¿no? Igualmente lo llevan a una tomografía por emisión de positrones y le encuentran una actividad aumentada, ¿no? del nódulo que le vieron, ¿no? Entonces, al paciente ya le hacen el diagnóstico, ¿no? de cáncer pulmonar, pero para eso le toman broncoscopías, le hacen broncoscopías con biopsias, ¿no? Con biopsias. Pero le siguen saliendo negativos para malignidad, ¿no? Entonces, entre las pruebas que también le toman, toman PCR para la tuberculosis, para el complejo Mycobacterium tuberculosis, y al cual sale positivo, ¿no? Entonces, le administran tratamiento y se ve la mejoría del paciente, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Puede simular la tuberculosis múltiples enfermedades, ¿no? Y entre esas incluso simular un cáncer, ¿no? De pulmón. Entonces, tener en cuenta su presentación de la enfermedad en los pacientes con SIDA. En los pacientes con SIDA que tengan mayor de 200, recuento de CD4, el patrón típico de la tuberculosis va a ser de una tuberculosis postprimaria, ¿no? De un paciente inmunocompetente. Es decir, se va a presentar con consolidación lobar superior generalmente, ¿no? Cavitación y nódulos, ¿no? No suele cursar con derrame ni adenopatías, ¿no? Y de la tuberculosis secundaria cuando el recuento del paciente infectado por VIH o ya esté en estadio SIDA menor de 200 de conteo de CD4, ya el patrón que se manifiesta de la tuberculosis es como un patrón de tuberculosis primaria, ¿no? Con consolidación y adenopatías. Incluso puede conllevar rápido a la progresión de una tuberculosis miliar, ¿no? Eso ya depende del sistema inmunológico de la persona, ¿no? Del individuo. Bueno, otra infección, pasando de la tuberculosis, otra infección, a ver, es de la actinomicosis, ¿no? La cual está compuesta por la nocardia y la actinomicosis en sí misma, ¿no? Estas enfermedades generalmente se ven en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, y el contagio va a ser por vía inhalatoria. Entre sus manifestaciones va a producir bronconeumonías, ¿no? Nódulos o masas que pueden cavitar, ¿no? También se pueden manifestar como derrames pleurales y en su clínica pueden presentarse como tos, dolor de pecho y fiebre, ¿no? Entonces, esa es una radiografía de tórax en póstero anterior, ¿no? Adecuadamente inspirada, en la cual se visualiza
una imagen radiopaca en tercio medio de mi tórax derecho, en cuyo centro se visualiza una imagen radiolúcida, ¿no? Entonces, esta imagen ya descrita es muy sugestiva, ¿no? De la presencia de una cavitación, ¿no? De una cavitación, que lo confirman con una tomografía, ¿no? Una tomografía de tórax, ¿no? La presencia de la cavitación del mismo paciente. Y también se puede presentar este tipo de infecciones, ¿no? Como la presencia de múltiples nódulos, ¿no? Múltiples nódulos de bordes mal definidos, como áreas hiperdensas, ¿no? En la tomografía de bordes mal definidos, ¿no? Multifocal, ¿no? En ambos campos pulmonares incluso. Eso depende del sistema inmunológico del paciente, ¿no? Y para estas infecciones hay que tener también en cuenta bastante la clínica y los antecedentes del paciente, ¿no? Del paciente. Otra infección es la histoplasmosis, y que el más frecuente está producida por la infección por el histoplasma capsulatum, ¿no? Entonces, este hongo se encuentra generalmente contaminando, ¿no? a las deposiciones, a los guanos de los murciélagos y de los pájaros, ¿no? Y que se van a encontrar en las cuevas, ¿no? En los palomares, en los gallineros. Entonces, personas que estén en contacto con estos ambientes son quienes tengan mayor predisposición de adquirir esta infección, ¿no? Ya. Generalmente es asintomático o pueden presentar fiebre, ¿no? Como vemos aquí en la radiografía, se puede presentar como una presentación difusa, ¿no? Micronodular, igualmente, que parece una tuberculosis miliar, ¿no? Que puede comprender ambos campos pulmonares de forma difusa, ¿no? O también se puede presentar como presencia de una imagen radiopaca, ¿no? En tercio superior de mi tórax izquierdo, ¿no? Y que en la tomografía, una de las características de la histoplasmosis es del histoplasmoma, que pueda producir una calcificación en diana, ¿no? Como se le conoce, en diana. Aquí. Bueno, y por último, la aspergilosis, ¿no? La aspergilosis, también la presentación, ¿no? Depende del estado inmunológico del paciente, ¿no? La aspergilosis invasiva generalmente se presenta en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y como vemos aquí, una imagen en radiopaca, ¿no? Que está rodeada, ¿no? De hiperdensa. Sí. Es una imagen hiperdensa, que está rodeada, ¿no? De una consolidación en vidrio de lustrado, ¿no? Entonces, se puede presentar en la aspergilosis invasiva, ¿no? La aspergilosis invasiva también se puede presentar como imágenes hiperdensas, ¿no? De bordes mal definidos en ambos campos pulmonares, ¿no? Y también se puede presentar como cavitaciones, ¿no? Como vemos aquí en la tomografía inferior, ¿no? Una imagen de un paciente diabético, ¿no? Y como ya lo vimos en el gráfico de la infección, la subinfección de la aspergilosis en pacientes con tuberculosis sobre las cavernas, ¿no? Entonces, tenemos aquí la presencia del micetoma, ¿no? Como una imagen hiperdensa que se encuentra dentro de la caverna, ¿no? Y que es desplazable al movimiento del paciente, de decúbito prono a decúbito supino, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado, ¿no? Para sacar las imágenes. Bueno, y eso es todo. Como tuberculosis es una enfermedad, como ya lo mencionó en una diapositiva, ¿no?